Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos que viernes a viernes están pendientes del repaso de esta lección de escuela sabática. Un saludo fraterno y la mejor de las bendiciones del cielo para cada uno. Vamos a tener una palabra de oración antes de profundizar al estudio de la lección que nos compete en esta ocasión. Padre que estás en los cielos, gracias Señor por permitirnos llegar casi al final de una semana más de labores. Señor, nuevamente queremos disfrutar de tu palabra. Nuevamente queremos conocer más de tu amor, de las grandes cosas y maravillas que has hecho en nuestro favor y por mostrarnos en cada detalle el deseo intenso que tienes de llevarnos un día a tu lado y estar por una eternidad continuando en el reino de los cielos esta hermosa historia de amor. Bendice tu palabra en esta hora, lo suplicamos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos llegado ya a la lección número 2, titulada La caída. El texto clave para esta semana, Génesis 3:15, para esta semana que concluye: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una lección muy interesante, una lección que se presta para ahondar y profundizar tantas cosas. El espacio no nos lo permite, el tiempo no nos lo permite, así que vamos a tocar los aspectos más sobresalientes de esta lección, que también puede prestarse para algunos puntos polémicos que en esta ocasión queremos aclarar a la luz de la palabra de Dios y a la luz del espíritu de profecía. ¿Qué contraste encontramos esta semana? Después de disfrutar de la descripción de cómo con amor el gran Dios creador hizo nuestro planeta Tierra, con todas sus maravillas, todo lo que había sido bueno en gran manera, ahora es echado a perder por culpa de la corona de la creación, el hombre, los seres humanos. En medio de aquel paisaje paradisíaco había una restricción. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, dice el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 y 17. Ahora, analicemos esto despacio. ¿De cuántos árboles podían comer? ¿Esto incluía el árbol de la vida? ¿De cuántos árboles no podían comer? ¿Y qué sucedería si algún día comían del árbol prohibido? Estas y otras interrogantes son las que vamos a contestar en esta oportunidad. Antes de continuar, quiero compartir con ustedes lo que dice el libro A fin de conocerle en la página número 16. Cuando nuestros primeros padres fueron colocados en el bello jardín del Edén, fueron probados en su lealtad a Dios. Estaban en libertad de elegir servir a Dios o por la desobediencia aliarse con el enemigo de Dios y del hombre. A Adán y a Eva se les permitió participar de cada árbol del huerto, con excepción de uno. Ahí tenemos una pista ya.
Había una sola prohibición. El árbol prohibido era tan atrayente y hermoso como cualquiera de los árboles del huerto. Ahora, como vamos a analizar la caída, y la caída está vinculada con la comida y la desobediencia, veamos qué fue lo que les granjeó comer del árbol. De acuerdo a la palabra de Dios, hay 4 pérdidas importantes que la pareja sufrió por comer del fruto prohibido. La primera, perdieron el derecho a vivir. La segunda, perdieron su inocencia al conocer el mal y sus consecuencias. La tercera, fueron expulsados del Edén. Y la última, ya no pudieron seguir comiendo del árbol de la vida. Bueno, ¿comían entonces del árbol de la vida? Ya vamos a analizar con detalles esa parte. El conflicto de los siglos, la página 484 nos dice: el pecado es un intruso y no hay razón que pueda explicar su presencia. Es algo misterioso e inexplicable. Excusarlo equivaldría a defenderlo. Si se pudiera encontrar alguna excusa en su favor o señalar la causa de su existencia, dejaría de ser pecado. La única definición del pecado es la que da la palabra de Dios. El pecado es transgresión de la ley. Es la manifestación exterior de un principio en pugna con la gran ley de amor que es el fundamento del gobierno divino. Esto me hace pensar en las palabras de un pastor que hace mucho tiempo estuvo en nuestro país y dijo que habían 2 definiciones de pecado. Y aquí vemos, a la luz del espíritu de profecía, que solamente existe una definición. No hay lugar para inventar. No hay lugar para hacer prevalecer el intelecto humano. Llanamente, la sierva del Señor menciona que solamente hay una definición de pecado. El pecado es transgresión de la ley. Punto. Sin inventos. Aún en medio de su desgracia, Dios no desamparó a la primera pareja. Abrió para ellos el camino de la esperanza por medio de una hermosa promesa que acabamos de leer en Génesis 3:15. Esta promesa es reconocida teológicamente como el protoevangelio, o en otras palabras, la primera promesa evangélica. Por primera vez, ya desde los inicios de la humanidad, se prometía la venida de Jesús por primera vez, como la solución al problema del pecado. El hombre se abrió una brecha de desgracia por medio del pecado. Dios abrió una de esperanza. Pero qué Dios más bueno. Habían otros mundos que frente al mismo símbolo de prueba no habían caído. Dios pudo haber decidido regocijarse eternamente con ellos y dejarnos a nosotros en decadencia de muerte. Pero ahora entendemos más claramente la parábola de la oveja perdida. El buen pastor dejó las 99 y se fue a buscar la única que se había perdido. Nuestro eterno Padre dejó la inmensidad de los mundos no caídos para enviar a su Hijo por nuestro rescate. ¡Cuán grande es el amor de Dios! ¡Aleluya! El libro El deseado de todas las gentes, página 13. Escuchen qué interesante esto. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán.
Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Romanos 16:25 fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, según Juan 3:16. Y ella se refiere a Romanos 16:25. ¿Qué dice Romanos 16:25? Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido oculto desde tiempos eternos. ¿Cuál era ese misterio? Bueno, el precioso plan de salvación que Dios ya había trazado en favor del hombre. Ahora, hablemos un poco acerca de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? ¿Y cómo engaña a Eva? Génesis 3:1 nos presenta a la serpiente como un animal astuto en comparación a los demás animales y que engañó a Eva mezclando la verdad con la mentira. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fue una pequeña cosita la que hizo la diferencia. Un pequeño no. Segunda de Corintios 11:3 nos plantea que la serpiente engañó a Eva con astucia. Apocalipsis 12 del 7 al 9 nos describe la caída del enemigo de las almas y sus huestes. Nos revela que este enemigo poderoso tiene varios nombres: gran dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Pero también Apocalipsis 12 del 7 al 9 nos advierte la misión de este personaje: engañar al mundo entero. Esto último que acabo de mencionarles me hace recordar al papado, el representante de Satanás en esta tierra, que también tiene muchos nombres, y su misión, al igual que su jefe, el diablo, es engañar al mundo entero, y lo está logrando aceleradamente. Ahora, ¿cómo era el aspecto de la serpiente en el principio? Patriarcas y Profetas, la página 36, dice lo siguiente: para conseguir lo que quería y pasar inadvertido, Satanás escogió como medio a la serpiente, un medio, un medium, un mediador para engañar. ¿No es la base del satanismo? ¿No es la base de la brujería, de la magia, del espiritismo? Hay una persona que es utilizada como medium, como mediador entre el muerto y la persona que todavía vive. Un disfraz bien adaptado para su proyecto de engaño. La serpiente era en aquel entonces uno de los seres más sabios y bellos de la tierra. Tenía alas y cuando volaba por los aires presentaba una apariencia deslumbradora con el color y el brillo del oro bruñido. Interesante descripción. Pero, ¿la serpiente volaba? ¿De dónde sacó eso Elena de White? ¿Habla la Biblia de serpientes voladoras? No sé si alguna vez se han detenido para investigarlo. Pues
Sí existieron las serpientes voladoras. Isaías 14:29 dice: no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto, serpiente voladora. Y algo similar menciona también Isaías 36, profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela. Interesante. Satanás es un enemigo real, la razón principal de nuestras luchas en esta tierra. El enemigo a quien hay que enfrentar cada día, pero no con carne, sino con espíritu. Las huestes espirituales se contrarrestan con el Espíritu de Dios. Este enemigo de Dios y de su pueblo conoce la Escritura. Le encanta citarla para alterar su significado y hacer caer en su red a quien no esté preparado. ¿No es este el mismo espíritu que domina las doctrinas falsas que el catolicismo y los movimientos evangélicos sostienen? Texto literalmente correcto, pero con interpretación errada. Satanás no discute con Eva, solo tuerce las palabras de Dios con sigilo y astucia para luego dar el zarpazo. Todos aquellos que tienen lengua ponzoñosa para engañar y generar caos dentro de la iglesia a través del chambre, la difamación, el perjurio, el falso testimonio y otros males hábitos, tienen el espíritu del dragón, el espíritu de la serpiente. El chambroso es mentiroso. Sus argumentos no se fundamentan en la verdad, ni en los hechos. Se asientan en lo que otros dicen o en lo que le han contado. El chambroso no investiga. Cae con facilidad en el criterio ajeno porque carece de razonamiento propio. ¿Y cuántos hay dentro de nuestras iglesias, aún con título académico? ¿Cuántos conozco yo? Tan grave es esto, que por tener una lengüita tan especial, una lengua de serpiente, la tribu de Dan no figura en la Nueva Jerusalén. Veamos lo que dice Génesis 49, 16 y 17. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Vean cómo se mezclan los mismos elementos que se mencionan en Génesis 3:15. Ahora, la serpiente no muerde al hombre que va en el caballo. Ella es astuta, muerde al caballo para que la caída del jinete sea más fuerte. Salmo 140 del 1 al 3. En esta cita, David pidió al Señor le pudiese librar de los chambrosos. Y dice este salmo: líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Pero, ¿dónde empezó todo el problema de la caída? El problema del pecado. Algunos dicen que esto se originó en el cielo. Otros pues dicen que se originó acá. Escuchemos lo que dice el deseo de toda la gente en la página número 13. Muy interesante. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su creador, y granjearse su homenaje. Para ello, representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de investir al amante creador con sus propias malas características. Así engañó a los ángeles, así sedujo a los hombres, los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad.
Por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad, Satanás los indujo a considerarle como severo e inexorable. Así consiguió que se uniesen con él en su rebelión contra Dios, y la noche de la desgracia se asentó sobre el mundo. ¿Dónde inició el pecado? Se originó en el egoísmo. ¿Y dónde estaba ese sentimiento egoísta? En el corazón de Lucifer. Allí se originó el pecado. Terrible. Ahora, hablemos un poco, ya hablamos de la serpiente, ya hablamos de las características de la serpiente, y otra situación que se me olvidó mencionarles con respecto a las serpientes que vuelan. Ya demostré que sí existen, sí la Biblia menciona serpientes que vuelan, pero otra situación es con respecto a la maldición de la serpiente, que iba a andar sobre su pecho. Entonces, ¿qué maldición hubiese sido si la serpiente, desde que fue creada, ya se arrastraba? ¿Dónde está la maldición? Entonces, parece ser que la serpiente lo que menos hacía antes de esta situación de Génesis 3 es que ella no arrastraba su pecho por el suelo. Esto fue producto de la maldición que Dios le dio por lo que hizo con la primera pareja. Bien, ahora hablemos del fruto prohibido. Diferenciemos muy acuciosamente el discurso de Dios frente al discurso de Satanás. Y es lo que podríamos hacer hoy en día. Analizar el discurso de la palabra de Dios y analizar el discurso de los que dicen ser cristianos, y vamos a encontrar un contraste tremendo. Recordemos que Satanás no habla mucho, solo basta cambiar unas cositas por aquí y otras para allá para que tú y yo podamos caer en el error. Bien, veamos esas diferencias de discursos. Génesis 2, 16 y 17. Vamos a analizar el discurso de Dios primero. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, morirás. Muy bien. En primer lugar, este fue un mandato de Dios, no un favor que Dios le estaba pidiendo al hombre. Eso debe quedar claro. En segundo lugar, de todos los árboles del huerto podían comer. ¿Esto incluía al árbol de la vida? Veamos por qué. O sea, de todos los árboles, o sea, analicemos lo que dice Génesis 2, 16, 17. De todos los árboles puedes comer, solo de uno no. Bueno, ¿y qué pasa con el árbol de la vida? Bueno, también está incluido entre los que sí se pueden comer. Ya vamos a ir más profundamente en esto. Entonces, de todos los árboles se podía comer, y esto incluía al árbol de la vida. Veamos por qué. Analicemos, según la Biblia. Aquí tenemos un punto importante. La orden de Dios fue de todos los árboles. La Escritura no dice de todos los árboles, menos el árbol de la vida y el árbol de la ciencia. No, dice de todos. O sea, en ese escenario se ponen dos elementos: todos los árboles, y aparte se pone el árbol del conocimiento o el árbol de la ciencia del bien y el mal. Entonces la lógica me lleva a pensar de que pues el árbol de la vida, Adán y Eva ya lo conocían, probaban de él. Por otro lado está la ubicación geográfica del árbol de la vida. El árbol de la vida estaba puesto en el mismo sitio, tenía la misma ubicación del árbol de la ciencia del bien y del mal. La Biblia no dice que estaban a la par, pero se ubican en el mismo perímetro. Por lo tanto, el hombre conocía el camino hacia él. Sí, pero eso no es evidencia de que comía del árbol, podría decir alguno. Bueno, quizás sí, pero por lo menos podríamos tener la evidencia de que el hombre conocía el camino al árbol de la vida.
porque estaba aledaño al árbol de la ciencia. Veamos lo que dice Génesis 2:9. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de ciencia del bien y del mal. Ambos estaban en medio del huerto. No a la par, pero por lo menos compartían el mismo perímetro que recibe el nombre de el centro o el medio de el huerto. Otra característica importante es que Dios puso querubines cuidando el camino que conducía hacia el árbol de la vida cuando expulsó a la primera pareja del jardín del Edén, según Génesis 3:24. Bien, no tiene lógica poner guardas si el hombre no conocía el camino hacia el árbol de la vida. Si Dios colocó querubines, es porque el hombre conocía el camino, porque todos los días comía del árbol de la vida, o por lo menos sabía dónde estaba. Podría decir que estas son 3 evidencias bíblicas muy fuertes. Ahora, ¿qué es lo que dice el espíritu de profecía? La sierva del Señor menciona de que la condición para comer del árbol era la obediencia. Pero cuando el hombre pecó ya no tenía derecho a comer de él, ya no tenía acceso a él. A medida que la fuerza vigorosa de este fruto perdía su eficacia con el correr de los años, la edad del hombre comenzó a reducirse. Y quiero compartir con ustedes lo que dice Review and Herald del 26 de enero de 1897. Mucha atención. ¿Comía Adán y Eva del árbol de la vida? El árbol de la vida es una representación del cuidado protector de Cristo por sus hijos. Cuando Adán y Eva comían de ese árbol, comían, reconocían su dependencia de Dios. El árbol de la vida poseía el poder de perpetuar la vida. Y mientras comieran de él, no podían morir. Las vidas de los antediluvianos se prolongaron debido al poder vivificador de ese árbol, poder que les fue transmitido por Adán y Eva. Según la sierva del Señor, Adán y Eva comían del árbol de la vida. Y yo lo creo también. ¿Por qué? Porque así como inicia la historia, así va a terminar. Más adelante vamos a ver que la condición para comer del árbol era la obediencia. Al final de la historia se habla del árbol de la vida. Y quienes gusten de sus frutos en el futuro tendrán como características ser obedientes a los mandamientos de Dios. Ya vamos a analizarlo. Bien, entonces habíamos hablado que solamente podían comer de un árbol. No podían comer de un árbol, de uno. Bueno, esto es indicativo que comían del árbol de la vida. Otro argumento más que sustenta que sí comían del árbol. Porque solo del árbol del conocimiento del bien y el mal no les era permitido comer. Y la cuarta cosa que quiero mencionar es que el día que ellos comieron del árbol, se murieron. Entonces quiero repetir las cuatro cosas importantes, relevantes de Génesis 2, 16, 17. Mencionábamos, en primer lugar, que ahí se describe un mandato de Dios, no un favor que Dios le está pidiendo al hombre. En segundo lugar, el hombre y la mujer comieron de todos los árboles, incluyendo el árbol de la vida. En tercer lugar, solamente de un árbol no podían comer, del árbol de la ciencia. Es contundente. No da lugar a que de otro no podían comer, no es contundente. No podían comer solamente del árbol de la ciencia. Y en cuarto lugar, Dios les dijo que el día que comieran de él, se iban a morir. Así de fácil.
Esas son 4 cosas básicas del discurso de Dios. Ahora, analicemos el discurso de Satanás en Génesis 3 del 1 al 6. Y bueno, ahí tengo muchas cosas interesantes que mencionar. En primer lugar, la serpiente alteró el mandato de Dios. Así que Dios les ha dicho que de todos los árboles no puedan comer. Es una forma sigilosa de llamar la atención de Eva a pensar en el árbol prohibido. ¿Cómo me recuerda esto al papado? Que sigilosamente alteró la ley de Dios. Es el mismo espíritu, ¿verdad? En segundo lugar, inocentemente Eva corrigió a la serpiente, pensando que ésta no conocía lo que Dios le había mandado, sin darse cuenta que los animales no hablan, y sin embargo estaba sosteniendo una conversación con la serpiente. Este descuido la llevó a agregar algo a lo que Dios mandó, pero que no dijo. Adulando con supuesta obediencia inquebrantable, ni le tocaréis. En el mandato del Señor solamente estaba la orden: no coman de él. Dios no dijo no lo toquen. Claro, para comer de él pues hay que alargar la mano y tocarlo. Sí, pero Dios no dijo nada de esto en ningún momento. Entonces vemos cómo la serpiente sigilosamente comienza a torcer lo que el Señor ha dicho. Muchas veces, cuando queremos exaltar nuestras virtudes, hablamos un poquito más de lo normal, ¿no? Se parece mucho esa actitud a la serpiente. En tercer lugar, la serpiente atrapó a Eva con 2 argumentos de peso. El primero: no se van a morir. Dios les dijo que se van a morir, pero no se van a morir. Y el segundo: ustedes van a ser como dioses. Oh, qué interesante esto. Estos 2 argumentos eran el resumen de los sentimientos egoístas de Satanás, que lo llevaron a su expulsión del cielo: la mentira y la codicia. Y que hoy presenta esos mismos frutos, pero con un nuevo disfraz, llamado la inmortalidad del alma y el hacerme pasar como Dios. Tener derecho sobre mi propio cuerpo, sobre lo que yo creo que debería ser la forma de vivir la vida mundana, la vida cristiana y la vida adventista. Como pueblo de Dios, ¿cuánto nos cuesta sujetarnos a la palabra de Dios? Aún escrito está, y someternos al criterio de la sierva del Señor. Como adventistas, no importando el rango, queremos vivir la vida como nos place, como nosotros pensamos que debe ser. Queremos adaptar la Biblia a nuestra vida. Ese es el problema que estamos viviendo como adventistas. Hemos olvidado que somos nosotros los que debemos adaptarnos a la palabra de Dios. En cuarto lugar, vemos que la Escritura dice que la mujer vio. El ver está vinculado con la visión, con los ojos. Los ojos en lenguaje profético están vinculados con la altivez, la soberbia y el conocimiento, características predominantes del cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, que tenía ojos y una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ¿Notan el paralelismo entre la obra de Satanás y su representante, el papado? Cuando Eva vio, ahora era más importante su apreciación personal, su criterio personal sobre el objeto de estudio que lo que Dios mandó sobre aquel mismo objeto. Para Eva, el placer era más importante. El placer pesaba más que la razón. Y esa es la misma condición en la que vive el mundo y nosotros como pueblo de Dios. Convertir en bueno, santo y agradable lo que Dios ha prohibido. Tener un pie en la iglesia
y otro en los deleites mundanos. Interesante. ¿Qué fue lo que Eva vio en el árbol? En primer lugar, ella vio que el árbol era bueno para comer. Yo decido qué me conviene comer y qué no. A la postre, Dios solo me da una idea de lo que me conviene, piensan algunos. ¿Cuán ligado está este asunto del fruto prohibido con la reforma pro salud? Y qué tremenda coincidencia que cuando Jesús inicia su ministerio y después de ser bautizado es llevado por el Espíritu al desierto. La primera tentación tuvo que ver con comida. Allí donde el hombre falló, Cristo venció. Qué tremendo mensaje el de la reforma pro salud, el que muchos no terminan por aceptar. En segundo lugar, Eva vio que el árbol era agradable para los ojos. Lo que para mí es bueno, para Dios es malo. Y viceversa. Total, una probadita no le hace mal a nadie, piensan algunos. Y en tercer lugar, Eva vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría. Yo decido qué métodos utilizar para alcanzar la sabiduría mucho más rápido y mucho más fácil, piensan algunos. ¿Cómo se sigue repitiendo esta historia, verdad? ¿Qué significa eso? ¿Que no hemos aprendido nada? Terrible. ¿Cuál fue el resultado de este análisis de Eva? ¡Qué interesante! Esto es importante analizarlo porque si tú estás fabricando en tu vida el mismo tipo de análisis, vas a obtener los mismos resultados. ¿Notas cómo Satanás lanza la cascarita de plátano? Eso es todo. Lo demás es decisión nuestra. El trabajo de Satanás dura unos segundos. Yo, que soy el que va a caer en la tentación, ejerzo un trabajo mental que me llevará más tiempo y me convencerá a cada segundo que vale la pena aceptar el riesgo. Entonces, hablemos de los resultados. Número 1, tomó del fruto. Número 2, comió del fruto. Y número 3, le dio de comer a su marido. Queridos hermanos y amigos, caer en tentación siempre es una actividad que arrastra consecuencias penosas y catastróficas no solo a nosotros, sino que se lleva de encuentro también a todos aquellos a quienes amamos. Es tremendo esto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando hemos cometido un error? ¿Qué es lo que ocurre cuando pecamos? Bueno, nos escondemos de Dios. Nos escondemos de la gente. Es tremendo. Y ese será el estudio del día martes. Eso fue el estudio del día martes. Esconderse de la presencia de Dios. Basados en Génesis 3, del 7 al 13, se nos pedía responder 3 interrogantes. ¿Por qué Adán y Eva sintieron la necesidad de esconderse de Dios después de pecar? Número 2, ¿por qué Dios preguntó dónde estás tú? ¿Acaso Él no conoce todas las cosas? Bueno, yo le agregué esa preguntita. Y número 3, ¿cómo buscaron Adán y Eva justificar su forma de proceder frente a la tentación? Bueno, vamos con la primera. En primer lugar, la primera pareja perdió sus vestimentas de inocencia, las cuales reflejaban la presencia de Dios, según Salmo 8:5 y Salmo 104, 1 y 2. El manto de suave luz que irradiaban sobre ellos. Ese era un símbolo de sus vestiduras espirituales de celestial inocencia. La imagen y semejanza de Dios se vieron opacadas por culpa del pecado. Fue entonces cuando sintieron la sensación de desnudez y decidieron esconderse de Dios. El pecado destruye nuestra autoridad moral para administrar las cosas santas. Nos vuelve indignos e inmerecedores de la gracia de Dios.
despierta en nosotros vergüenza y tristeza. Ahora, frente a esos sentimientos, nuestros primeros padres decidieron arreglar su mal proceder escondiéndose de Dios y encubriendo su pecado al hacer para ellos delantales con hojas de higuera. El verbo hacer se aplicaba solo a Dios hasta el momento de la caída. Por naturaleza cometemos el error de desplazar a Dios y arreglar las cosas a nuestra manera para volver a alcanzar el favor de Dios. Esta forma de actuar recibe el nombre de justificación por las obras, descrita por Pablo en Gálatas 2:16, y que es el fundamento del culto católico. Haz esto para alcanzar el favor de Dios y restaurarás tu relación con Él. ¡Qué craso error! Solamente hay una cura para el pecado, dice la sierva del Señor: la sangre de Cristo. No hay otra. En segundo lugar, cuando Dios dice, ¿dónde estás tú?, esta frase nos pone en un doble escenario. Es Dios quien se encarga de buscar al hombre y no al revés. Te menciono algunos ejemplos. En Génesis 3:9, que es lo que estamos analizando, es Dios quien llama a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? En Génesis 6:8, Noé fue quien halló gracia ante los ojos de Dios. Fue Dios quien lo vio primero. En Génesis 12:1 y 2, Jehová fue quien se aparece a Abraham y establece un diálogo con él y le hace las promesas. En Éxodo 3:2 es Dios quien se aparece a Moisés en una zarza ardiendo. En Éxodo 25:8 es Dios quien pide que le hagan un santuario para vivir Él en medio, morar Él en medio de su pueblo. Y en Juan 14:3 Jesús promete volver y le dice a sus discípulos que donde Él está, Él quiere que tú y yo también podamos estar. Ahora, ¿notas cómo somos salvos por la gracia de Dios y no por lo que hacemos? ¿Puedes percibir el deseo intenso de Dios de salvarte y llevarte a vivir con Él para habitar junto a ti? Pero la gran pregunta es, ¿sientes tú por Dios lo que Él siente por ti? Dios quiere morar contigo. ¿Y tú? En segundo punto, Dios conoce quiénes somos y sabe lo que necesitamos. Cuando Dios pregunta ¿dónde estás tú?, Dios no lo hace porque desconocía el paradero de Adán y Eva. Dios quería dejar una lección al hombre para su beneficio. Quería que el hombre estuviera consciente de lo que había hecho, que meditara en su comportamiento, que lograra arrepentirse y que finalmente alcanzara salvación. ¿Notas el proceso? Razonar, meditar, arrepentirse y ser salvo. No puedes ayudar a alguien si este alguien no tiene el deseo de que lo ayude. ¿Y el hombre se dejó ayudar? ¿Cómo reaccionó? En tercer lugar, Adán reacciona justificando su actitud. En otras palabras, dando una explicación de los hechos. Bien, ¿cuál es el camino de la justificación divina? Analicemos. Razonar, estar consciente de lo que he hecho. Meditar en las consecuencias que te producirá tu mal proceder, no solo a ti, sino también a los que te rodean, a los que amas. El tercer paso es arrepentimiento, que sientas dolor por lo que el pecado hizo entre tu relación con Dios y no lo que el pecado te hizo a ti. Y el siguiente paso es la salvación. Dios siempre estará allí para salvarte, por lo menos mientras lo creas y te dejes ayudar. Mientras estés vivo y mientras la puerta de la gracia esté abierta. No olvides que la tolerancia de Dios tiene un límite y que hay un día establecido para el pecador. ¿Cómo es la justificación humana entonces? Bueno, en primer lugar, la evasión. Adán se sacudió la culpa y la transfirió primero a Dios. Miren qué atrevimiento. Dándole a entender que si nunca le hubiese dado la mujer
a él, no hubiese sido engañado. Luego culpó a la mujer y ésta culpó a la serpiente. Siempre buscamos culpar a los demás y salir librados. Entonces el primer paso de la justificación humana es la evasión. El segundo paso es la ignorancia. Mientras Adán intentaba culpar a otros, no se dio cuenta que pecar es una decisión. Sí, es cierto que Eva lo engañó, sí es cierto que la serpiente engañó a Eva, pero frente a ese ataque sutil, él pudo haber tomado la decisión de no comer del fruto y no lo hizo. La sierva del Señor le llama a eso ignorancia voluntaria, y la ignorancia voluntaria es pecado o ignorancia por conveniencia. Pero a la larga también era mucho más culpable. ¿Por qué era mucho más culpable Adán? Porque al saber que su esposa fue engañada por un animal que no debería estar hablando, y al saber que su esposa había comido del fruto que Dios había prohibido, fueron dos argumentos de peso para tomar una sabia decisión, y no la tomó. Y después de evadir, y después de ignorar todo esto, viene el tercer paso, que es la degradación, la decadencia. Entre más te justificas, más bajo caes, más dolor le provocas a los que te rodean y más frustración te propinas a ti mismo. ¿Qué tipo de justificación consideras apropiada para encontrar la salvación? Dios siempre gana, ¿verdad? La sangre de Cristo es el único medio eficaz para librarte de la culpa del pecado. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro, únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente. Bueno, hemos hablado de la caída. Hemos hablado de la serpiente, hemos hablado del fruto, que por cierto, olvidé decir que no es una manzana. La Iglesia Popular nos ha enseñado que es una manzana. La Biblia no da el nombre de una fruta. Pudo haber sido una papaya, una sandía o una fruta que en aquel tiempo existía y hoy no. Ahora, ¿cuál va a ser el destino de la serpiente? ¿Cuál será el fin de la serpiente? El destino de la serpiente se describe en la promesa dada a la primera pareja y que es el texto base de toda la semana, o fue el texto base de toda la semana, Génesis 3:15. Esa promesa se le dio a la primera pareja antes de ser expulsados. La clave para matar a una serpiente, y los que viven en el campo lo saben muy bien, es atacar su cabeza. Es más, para inmovilizarla hay que tomar la cabeza, no la cola. En nuestro caso de estudio, esta es una serpiente especial. Es Satanás, es el diablo, el gran dragón. Nadie puede con su poder si lo enfrenta separado de Dios. Y esto es lo que el mundo evangélico quiere hacerle creer a la gente, que ellos tienen bajo el estrado de sus pies a Satanás. Y creen ordenarle, maldecirlo, declararle cosas, etcétera, etcétera. Pero yo siempre les pregunto, ¿y si ustedes tienen poder contra el diablo, por qué siguen pecando? Porque él sigue teniendo la potestad para seguir haciendo que caigan en tentación. Queridos amigos y hermanos, solo hay uno que puede destruir el poder del mal, la simiente de la mujer, y ese es Cristo. La serpiente intentaría destruir a Cristo mordiendo su calcañar y suministrar el veneno paralizante e inmortal. Pero Cristo finalmente aplastaría su cabeza en señal de su destrucción definitiva, según Romanos 16 y 20. Ahora, notemos que el relato de Génesis 3:15, en ese relato solo la serpiente es maldecida.
Mientras el hombre, a través del trabajo duro y estresante, anhelaría el reposo que semana a semana obtendría del sábado, y con ello tendría un pequeño recuerdo de su relación con Dios en el jardín del Edén. La mujer recordaría con cada parto que el dolor es un símbolo del pecado, pero después que pasa, la presencia de un bebé transforma en gozo al dolor. De igual manera, el Hijo de Dios cargaría con nuestra culpa, con nuestro pesar y con nuestro dolor para traer el gozo de la esperanza y de la salvación. Ahora, ¿cómo se revela el plan de salvación y el gran conflicto? En Génesis 3:15, en Romanos 16:20, en Hebreos 2:14 y en Apocalipsis 2:17. Bueno, analicemos cada uno. En Génesis 3:15 se promete la batalla entre las dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Desde ya quiero comenzar a hacer alusión que la mujer no representa a María. Aquí el personaje principal de salvación no es la mujer, es la simiente de la mujer. Y ese es Cristo. Romanos 16:20 nos recuerda que pronto Dios aplastará la cabeza de la serpiente. Muy similar a lo que menciona Génesis 3:15. Hebreos 2:14 nos muestra que Cristo, al probar el oprobio y el sufrimiento que se vive en la carne, venciendo la muerte, vencería finalmente al diablo. Cuando Cristo murió en la cruz, eso no fue alegría para Satanás. Él sabía que su destrucción estaba marcada. Punto. Estaba establecido y claro su ataque contra el Hijo de Dios, y eso lo terminó de condenar. Apocalipsis 12:17. Aquí se cumple la promesa hecha en Génesis 3:15. La serpiente y la mujer se encuentran al inicio de la historia humana y ahora también se encuentran al final de la historia. La serpiente antigua o dragón persigue y le hace la guerra a la mujer y a su simiente, a su descendencia, al remanente de Dios. Lo hizo a lo largo de toda la historia de la humanidad, pero al final de los tiempos lo hará con especial empeño porque marca su final como promotor del pecado. Ahora, ¿cómo le hace la guerra al remanente? Por medio de su simiente. ¿Quién es la simiente del dragón? El papado, las sociedades secretas, el paganismo, el poder político y legislativo de los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados en el mundo, el protestantismo apóstata y la ley dominical. Todo este equipo, toda esta simiente se está preparando para el asalto final de su conquista al mundo. En medio de esta guerra entramos tú y yo. Si guardamos los mandamientos de Dios y obedecemos al espíritu de la profecía. Si no, no te preocupes. Te encontrarás en el bando contrario, listo para recibir las plagas que Dios tiene guardadas para esa simiente. Sigue jugando a ser cristiano y pronto lo descubrirás, pero será demasiado tarde. Pero así como la promesa de Génesis 3:15 termina con la promesa de un Salvador y la victoria sobre la serpiente, la historia de este conflicto espiritual termina con el aparecimiento de la simiente de la mujer, Cristo Jesús, viniendo en gloria para destruir a la simiente de la serpiente y traer salvación a su pueblo. ¡Qué contraste! Así como inicia la historia, así va a terminar. Esta sentencia, dice la historia de los patriarcas y profetas, la página 42 y 54, esta sentencia, pronunciada en presencia de nuestros primeros padres, fue una promesa para ellos. Mientras predecía la lucha entre el hombre y Satanás, declaraba que el poder del gran adversario sería finalmente destruido. No importa cuán poderosa pueda verse la simiente de la serpiente. No importa.
la Biblia, una y otra vez a través de la profecía, nos asegura que el diablo y su simiente serán destruidos finalmente. Aunque sean muchos contra ti, pero Dios no necesitó mayoría para vencer. Siempre fueron unos pocos. Fueron 8 los que se salvaron en el arca de Noé. Con 7 vueltas a los muros cayó Jericó. Una piedrecita bastó para que aquel pastor derrotara a aquel gigante. 12 personas fueron suficientes para llevar este evangelio a todo el mundo conocido en aquel entonces. Dios no necesita de mucho. Así que, si estás en el bando donde hay muchos, preocúpate porque estás del lado equivocado. Si estás del lado de aquel poco de personas que parecerá que serán vencidos y que están huyendo en las montañas, entonces estás del lado correcto y tendrás el privilegio de estar contado entre los 144,000 y estar vivo cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos. ¡Qué maravilloso esto! Ahora, ¿cuál será tu destino y el mío? ¿Cuál será el destino de la humanidad? Analicemos detenidamente los resultados de la caída de la primera pareja, registrado en Génesis 3, del 15 al 24. Muy bien, hagamos un resumen. Primero, aparece por primera vez en la historia humana la palabra enemistad, término que refleja la tensión de un conflicto espiritual latente entre las fuerzas del mal y el hombre, que se desarrollará desde ese momento hasta el final de la historia humana. Bueno, acabamos de leerlo en la historia de patriarcas y profetas. Pero dentro de ese conflicto, el hombre no está solo. Dios no lo ha desamparado. En medio del conflicto aparece su Hijo amado para salvar, redimir, proteger a la raza caída representada en la primera pareja. Una intervención que, según la lógica, Dios no tenía nada que ver. Pues no fue Él quien falló, fue el hombre. Pero por amor a la raza caída, Él está de acuerdo en intervenir en esa batalla. ¡Qué tremendo! En segundo lugar, según Génesis 3:16, se multiplican los dolores del embarazo y el parto para la mujer. Los deseos de la mujer estarían ligados al hombre porque él se enseñorearía de ella. ¿Y cómo se ha cumplido esto? El hombre no solo ha dominado a la mujer, sino también la ha humillado y la ha explotado de una forma que Dios nunca deseó. En tercer lugar, Adán, por ser víctima del engaño de Eva, también recibió una recompensa vinculada con el dolor. Trabajaría arduamente y al final de su jornada, el dolor que produce el trabajo intenso le recordaría su error al desobedecer a Dios. Ahora, vale la pena recordar que el trabajo no es una maldición. Recordemos de que antes de que el hombre pecara, Dios lo puso en el jardín de Edén para que él lo labrara, lo trabajara. Ahora, por culpa del pecado, el trabajo se convirtió, ¿sí?, en un castigo. Como directamente fue tomado de la tierra, Adán, la tierra fue maldecida por su causa. Es la segunda vez que el término aparece en este mismo capítulo. La primera vez se vincula con la maldición de la serpiente. En el trabajo agrícola no todo sería gozo también. La tierra produciría espinos y cardos, y la comida del hombre sería hierba, y dice plantas. Y para los enemigos del vegetarianismo les encanta sacar este texto. No, la Reina Valera antigua dice que el hombre comería hierba, no plantas, hierba. Así que la vida vegetariana sigue siendo lo mejor que podemos recibir de Dios. Todo esto
ese dolor que produciría el trabajo, todos esos cardos, toda esa situación estarían presente en la vida del hombre hasta el día de su muerte, donde volvería al polvo de donde un día Dios lo tomó y lo formó. Aquí a Dios ya no exalta su imagen y semejanza. Aquí Dios le recuerda al hombre que es polvo y que volverá a convertirse en polvo, según los versículos del 17 al 20 de Génesis 3. En cuarto lugar, ya no vestirían las ropas de la inocencia. Ahora Dios les vestiría con los vestidos de la salvación. ¡Qué contraste! En medio del castigo, Dios mismo abre una brecha. No solo les promete un Salvador, sino también les brinda abrigo, calor y esperanza. Qué mejor de disciplina con amor la que encontramos en Dios, ¿no? En quinto lugar, perdieron el derecho de seguir comiendo del árbol de la vida. Elena de White lo expresó con mucha claridad. Vean lo que dice Mensajes Selectos, página 72. La condición para comer del árbol de la vida era la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Adán cayó por la desobediencia, perdiendo por su pecado todo derecho a usar tanto del fruto vitalizador del árbol que estaba en medio del huerto como de sus hojas. No podía comer ni la fruta ni las hojas, que son para la sanidad de las naciones. La obediencia, dice ella, mediante Jesucristo, le da al hombre perfección de carácter y el derecho a participar del árbol de la vida. Las condiciones para participar nuevamente del fruto del árbol están presentes claramente en el testimonio de Jesucristo a Juan, y va a mencionar a un texto que ha sido alterado. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas de la ciudad. Las Sociedades Bíblicas Unidas tuvieron a bien ponerle bienaventurados los que lavan sus ropas. Pero vean cómo está utilizando esta cita Elena de White. En su traducción correcta, estoy hablando de Apocalipsis 22:14. Y esa es la prueba que yo utilizo para ver si esa versión de la Biblia es buena o es mala. Claro, no es suficiente, pero por lo menos me da un indicio de cómo está la cosa. La traducción correcta de esta parte es: bienaventurados los que guardan sus mandamientos. Hermanos y hermanas, los que guardan los mandamientos de Dios tendrán el derecho de cruzar por las puertas de la ciudad y de volver a comer el árbol de la vida. ¿Está vinculado los mandamientos de Dios con la salvación? Claro, pero ¿con qué tipo de salvación? ¿Con el perdón de pecados? Ni idoneidad para entrar por las puertas de la ciudad y comer del árbol de la vida. Bueno, ojalá me entiendan los que no me entendieron la vez pasada que hablé de esto, ¿no? Aquí están las citas. Solo es cuestión de leer, dejar de ver televisión, dejar de leer el diario y ponerse a estudiar en serio y a pedir ayuda a través de la oración. En sexto lugar, la primera pareja fue expulsada del jardín que Dios creó para su beneficio, simple y sencillamente por su fracaso frente a una prueba muy suave. La sierva del Señor menciona lo siguiente: les fue dada la prueba, Review and Herald, 24 de julio de 1899, les fue dada la prueba más suave que podía darse, pues no había necesidad de que comieran del árbol prohibido. Todo lo que necesitaban había sido provisto. En otro pasaje ella menciona de que el hombre no comió, no pecó porque tenía hambre, comió por gula. Otro mensaje tremendo vinculado con la reforma sanitaria. ¿Cuántas cosas perdemos? Simplemente porque no queremos someternos a Dios, parecemos escolares. No queremos someternos ni a las indicaciones ni a la enseñanza del maestro.
Resultado, malas calificaciones, mala conducta, problemas con los padres, mala reputación, muy parecido al estilo de vida cristiana que muchas veces llevamos, ¿verdad? Frente a esta enorme cantidad de consecuencias catastróficas que pusieron delante de la primera pareja, ¿cuál era la esperanza de Adán? Y aquí hay un punto polémico en la lección. ¿Cuál era la esperanza de Adán? ¿Hacia dónde dirigía Adán su atención? ¿Hacia la mujer y su primer embarazo? Claro está que de la mujer saldría la simiente prometida, pues de ella vendría el linaje de Cristo. Pero no era ella el centro del plan de salvación, ni ninguna de las criaturas que se alojarían en su vientre. Adán lo tenía bien claro. Sus ojos estaban puestos en Cristo y no en la mujer. Poner los ojos en la mujer, eso es un mensaje católico. La Biblia latinoamericana, hablando de Génesis 3:15, dice de que ella, refiriéndose a la mujer, sería la que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Y así hay muchas estatuas donde la Virgen María está aplastando la cabeza de una serpiente. Eso es mensaje católico. Quien aplasta la cabeza de la serpiente, según esa profecía, no es la mujer ni representa a María. Es la simiente de la mujer. Es Cristo quien aplasta la cabeza. Así que Cristo no estaba viendo a la mujer, ni viendo la simiente que saldría de ella. Él tenía claro, y no me crean a mí. Vean lo que dice la sierva del Señor en Historia de la Redención, página 51. Cuando Adán, de acuerdo con las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, fue para él una ceremonia sumamente penosa. Tuvo que levantar la mano para tomar una vida que solo Dios podía dar, para presentar su ofrenda por el pecado. Oigan bien, al contemplar la víctima sangrante en medio de las contorsiones de su agonía, se lo indujo a observar por fe al Hijo de Dios, a quien esa víctima prefiguraba y que moriría como sacrificio en favor del hombre. Ahora, ¿conocía Adán a Jesús? ¿Qué opina usted? Historia